habla Federico Medina, hoy acompañado nuevamente por Eduardo Sugar, compañero co-conductor también de este programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Buenas noches para toda la audiencia y lo que decías al comienzo, ¿no? El día 24 de marzo, una fecha para justamente renovar la memoria y en un programa que trata sobre aspectos vinculados a la justicia, al rol que tiene el Poder Judicial como, como eh, garante de los derechos fundamentales, de tutelar y respetar los derechos fundamentales, también es importante recordar durante ese negro periodo de la historia argentina, en donde los más elementales derechos han sido aniquilados, eh, el triste rol que le tocó desempeñar en aquellos tiempos, sobre todo aquellos funcionarios y magistrados judiciales que querían realmente cumplir el rol que la sociedad les asigna y que, bueno, debido a estar en un régimen dictatorial no lo podían hacer y que incluso algunos podían hasta correr riesgo de vida por solamente querer ejercer el rol constitucional que tenían asignado, ¿no? Muchos otros que también estuvieron allí que ignoraban los pedidos de habeas corpus para poder identificar en dónde se encontraban estas personas y que muchas veces eran los famosos habeas corpus en dictadura, los habeas corpus en estado de excepción y que prácticamente no se resolvió ninguno, ¿no? Y bueno, son cosas que todavía, a pesar del paso de los años, no se han todavía juzgado aquellas acciones reñidas, que lo que menos se buscaron realizar fue justamente actos de justicia, ¿no? De que los derechos garantizados realmente encuentren dentro de un esquema como es el Poder Judicial la tutela que tenía la obligación de brindar. Por eso también hay que, hoy, los que estamos en ejercicio de la función judicial, también tenemos que recordar desde esta nueva mirada el rol que tenemos ya en un estado de democracia, pero la importancia que tiene que siempre prevalezca el orden constitucional y que se respeten todos los principios y los derechos que la Constitución garantiza, ¿no? Y el rol que tiene quienes pueden ejercer las funciones jurisdiccionales para que esto sea así. Bien, es una pequeña reflexión que se Un modo de inicio. a modo de inicio y sobre todo por una fecha tan sensible para todos los argentinos. Bien, tengo una propuesta, Eduardo, creo que también es parte de nuestro trabajo, de las ideas que proponemos, que traemos aquí a este espacio radial que la universidad con mucha generosidad nos provee a nosotros y nos permite expresarnos, comunicar y demás, que creo que tiene que ver también con el espíritu de este programa, que es pensar ciertos enfoques o ciertos ámbitos de los cuales reflexionamos sobre hechos históricos fundamentales como el que hoy creo que está en el centro de la escena, por lo menos en cuanto a la fecha hoy 22 de marzo. Y pensaba que, y esto abro el juego para que en el próximo bloque podamos desarrollar un poco el tema y podamos reflexionar un poco sobre el tema, en el contexto latinoamericano y principalmente lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. Digo, qué interesante que es poder desarrollar una reflexión, y aquí obviamente voy a requerir también tu opinión especializada en el tema, con respecto a este hecho puntual que quiero plantear aquí. Tanto los países vecinos como Uruguay como Brasil tienen en el sistema interamericano de derechos humanos sentencias
en contra que ordenan a los estados de ambos países la investigación y lo que es el avance, digamos, en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad producidos en las dictaduras en cada uno de estos países. En uno y otro caso, por diferentes motivos, son muy complejos y seguramente por eso digo que lo propongo como tema, como enfoque de reflexión para que este 21 de marzo pensemos sobre esto y pensemos sobre la intervención judicial y en este caso a nivel interamericano en el tema, que desembocaron en un final distinto, o por lo menos ahora en una suerte distinta de lo que ocurre en Argentina. No hay en ninguno de estos dos países un avance en relación al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ambas dictaduras comparable al que ocurrió en Argentina. Las causas son múltiples, obviamente que no tienen que ver con el orden jurídico principalmente, que en definitiva es solo el reflejo o el final de una serie de relaciones de fuerzas que se ponen en pugna a la hora de llevar adelante el juzgamiento, pero me parece que es un tema que no lo hemos desarrollado nunca con la profundidad que requiere y dadas las herramientas que afortunadamente podemos tener, en tu caso puntual, que has participado como tribunal evaluador en concursos internacionales de derechos humanos, seguramente tienes un tema para decir. Te voy a dejar ahí con la opinión reflexionando en la cabeza. Vamos a ir a la primera pausa y cuando volvamos nos metemos lleno en lo que es el contexto latinoamericano y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Comienzo el primer bloque de Hablemos de Justicia y hecha la propuesta respecto a cuál es el estado de situación, el panorama en los países vecinos, aquí cercanos, y que conforman junto a nosotros y todos los países latinoamericanos una única identidad. ¿Cuál ha sido el estado, cuál es la situación en relación a los juzgamientos de delitos de lesa humanidad a propósito de el impacto de la sentencia del sistema interamericano de derechos humanos en estos países y la forma en la que uno puede apreciar de la diferencia que existe en relación a nuestro país en cuanto al avance de los delitos de lesa humanidad? Aquí Eduardo nos va a hacer una pequeña introducción y poner un poco en marco de qué pasó en Uruguay y qué pasó en Brasil. Pasa que en la década de los 70 y de los 80 los países latinoamericanos, especialmente los países limítrofes de Argentina, y Argentina incluido, estuvieron signados por un mismo denominador común, que fueron gobiernos dictatoriales militares, en donde se avasallaron los derechos esenciales constitucionalmente protegidos, fundamentalmente el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y a las garantías judiciales prácticamente no se respetó en absoluto. Recuperados el Estado democrático, la mayoría de estos países tuvieron salidas mediante lo que se conoce como justicia transicional, que debido a que ha habido violaciones sistemáticas, muchos delitos cometidos, muchas veces para lograr consolidar esos procesos democráticos se acuden a ciertos sistemas en que hay acuerdos en los cuales se busca que realmente se respondan por la responsabilidad que ellos, las cabezas que del Estado generaron estas violaciones de derechos humanos. Pongamos en contexto, el juicio de la Junta sería decir, bueno, vamos a dictar unas leyes en donde, pues, como aquí se intentó hacer, decir, bueno, obediencia debida, digamos, los mandos de menor jerarquía, no se los podía sacar de esta responsabilidad, sino que tuvieron que cumplir órdenes porque en lo que es la estructura militar ellos debían cumplir o podía estar en riesgo incluso sus propias garantías personales o incluso de la libertad. Y a diferencia, y bueno, pero ¿qué pasa? La mayoría de estos países forman parte del sistema interamericano. La Argentina fue la única que no fue condenada por el sistema interamericano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber aplicado alguna ley de este tipo, de amnistía o de perdón, podemos decir así, ¿no? Hay un dato que no se toma en cuenta en general. Sí, único país. Único país. Único país. Bien. Por ejemplo, me viene a la cabeza en este momento, Brasil tuvo la condena en el caso Gómez Lum, en el cual también se aplicó normas de derecho transicional que prácticamente garantizaban la impunidad. Chile tuvo el caso famoso donde se establece el control de convencionalidad, Monacido Arellano, y bueno, y Uruguay el famoso caso Gelman.
que fueron condenas justamente porque los familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, de nuestros presos dictatoriales, que no fueron juzgados por el efecto de la acción de estas leyes de transición y de amnistía, acudieron al sistema interamericano diciendo que no se había garantizado el juzgamiento ni investigación de los hechos. La Argentina estuvo a punto, porque recordemos que la presión que tuvo el gobierno de Alfonsín de dictar la ley de obediencia debida y posteriormente Menem en el punto final prácticamente dejaba escalas muy altas, liberadas de todo tipo de persecución por parte del Estado por los delitos cometidos. A nivel del Poder Legislativo, ley de obediencia punto final, y a nivel del Poder Ejecutivo, como lo establece la Constitución, indulto. Indultos también, sí, indultos. Es decirlo, bueno, son dos figuras clave en todo este proceso de búsqueda de impunidad que finalmente quedó. Lo que fue la bisagra que permitió que Argentina pueda jugar dentro de su mismo sistema interno fue la ley de anulación de todas estas medidas, digamos, que garantizaban la impunidad mediante una ley del Congreso, y después cuando fue impugnada por quienes habían sido beneficiados diciendo que se modificaba cuestiones que habían hecho cosas juzgadas, la Corte avaló la decisión del Congreso en el caso Simón del año 2005, conocido como caso Simón del año 2005, apelando fundamentalmente a principios y normas del derecho internacional, de los derechos humanos y a la costumbre internacional, ¿no? Cosa que ahora un poco en los últimos meses nos ha dejado preocupados con el fallo que comentamos en programas anteriores, que no va a dejar mucho como el fallo San Valentín, en los cuales empezó a renegar un poco del tema de el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo los órganos de control como la Corte Interamericana. Esa es la situación. Único país en América Latina prácticamente que no fue objeto de condena por responsabilidad internacional, por violación de derechos humanos, fue la Argentina, porque supo sus instituciones tener los reflejos suficientes y a tiempo, si bien se demoró mucho, porque pasaron muchos años para que se pueda ir encontrando una justicia y todavía se sigue haciendo. Y vamos a decir que en muchos casos esa demora generó dificultades en los procesos biológicos mismos de las personas. Los procesos biológicos para todo, y además que como toda investigación penal, cuanto más pasa el tiempo es más difícil conseguir las evidencias del delito, ¿no? Bien. Es una reflexión que me parece, una dimensión de la reflexión que me parece que era fundamental traerlo hoy, porque por ahí poner en contexto internacional y reflexionar sobre los alcances que tiene una organización internacional y una concertación internacional de países dispuestas a organizarse a nivel de reglas jurídicas, como es el caso del sistema interamericano, y el impacto que tiene las decisiones de este sistema interamericano a nivel de las instituciones de cada país, es un enfoque de reflexión que no siempre está presente cuando llega el 24 de marzo y cuando por ahí nos miramos y pensamos en las asignaturas pendientes, en lo que hay en el debe, en lo que hay en el haber, y no hacemos esa mirada, no nos volcamos hacia una mirada regional sobre el tema y pensamos, bueno, esto pasó en Argentina, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Brasil? La peor actitud que podemos tomar como ciudadanos es decir, bueno, eso quedó en el pasado lejano y pensar que nunca puede volver a ocurrir y bajar los brazos. Creo que mucho ha costado. Yo soy una generación que lo viví muy joven, adolescente, a estas situaciones vividas, y hoy parecen impensadas, pero siempre está latente. Por lo tanto, siempre hay que estar con los sentidos bien despiertos para defender un esquema de una democracia que realmente sean efectivas los derechos y garantías que nos da la Constitución. Ahora, me decías esto y lo primero que se me viene a la cabeza es, digo, uno piensa en términos de estructura de oportunidades o condiciones de posibilidad,
que hicieron posible todo ese camino que terminó en esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinando la inconstitucionalidad de estas leyes y haciéndose eco para determinar la constitucionalidad de estas leyes de todo el conjunto de reglas de derecho internacional, de derechos humanos que vienen digamos, a ser el motor principal, el contenido principal de esta sentencia. Ahora, a partir de ahí se inicia toda una etapa en Argentina con juzgamiento de delitos de lesa humanidad, donde se desarrolla mucho material sobre el tema, hay jurisprudencia obviamente. Hoy este juzgamiento en general se encuentra en etapa de avanzar hacia lo que ha sido la complicidad civil, en avanzar hacia el juzgamiento de la complicidad civil, ya sea a nivel eclesiástico como empresarial, como obviamente las magistraturas judiciales, que han sido actores claves en la configuración y en las relaciones de poder que hicieron posible esa dictadura cívico-militar. Pero pensaba, en relación a estas condiciones de posibilidad, ¿qué es lo que inaugura y qué peligro tiene esta última sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la vigencia sólida y restricta y en primer lugar y con carácter jerárquico de las reglas internacionales de derechos humanos? Porque digo, lo pongo en la vereda del frente y lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que me pregunto es, ¿qué peligro representa esto? El peligro que representa esto es que el constituyente lo ha escrito, ¿no? Esto que estoy contando es un trabajo que acabo de publicar Por eso que quería traer en internet. Fundamentalmente, a todos los ciudadanos argentinos, los constituyentes, quienes reformaron la Constitución en el año 1994, nos dieron una garantía más de la que tenía la Constitución antes de ser reformada. ¿Cuál es? Que si fallaban todos los tribunales del país en hacer justicia o en reparar una lesión a un derecho protegido por tratados internacionales de derechos humanos y por la Constitución Nacional, o se equivocaba en la Corte Suprema, por ejemplo, una prisión ilegítima de libertad, vamos a dar el caso. Y los tribunales se equivocan y a un inocente lo siguen declarando culpable. Llega a la Corte Suprema, confirma el fallo. La instancia que nos dio el constituyente es que podamos ir a la Corte Interamericana de Derechos, al sistema interamericano, primero a la Comisión Interamericana y luego, si la Comisión lo estima admisible, a la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana determina que realmente se ha violado el derecho de esa persona y que esa detención es ilegal conforme el criterio del estándar que fija la Comisión Interamericana, hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que no, que está bien juzgado cuando puede haber muchos errores. En ese caso, por más que obtenga un pronunciamiento del Tribunal Interamericano que dice que la Argentina ha violado porque ninguno de los tribunales que han intervenido ha restituido ese derecho, llegará a la condena, quizás pueda cobrar una indemnización, pero cuando le pidan a la Corte que revea, en base al fallo internacional, su sentencia, si dice lo mismo que esta última de febrero, dirá, no, yo no puedo modificar mi sentencia. ¿Y qué implica eso? Que la sentencia sigue firme. Y al seguir firme, esa persona que debería recuperar la libertad no va a poder hacerlo, por más que un tribunal internacional diga que está indebidamente privado de su libertad. Bien. Aunque quizás el Estado le tenga que pagar una indemnización, pero seguir adentro. Esa es una de los posibles escenarios que se puede dar. Ahora, ¿puede la Corte como poder? Porque hay dos poderes dentro de lo que es el esquema institucional. El poder constituyente, que es el que dicta o reforma una constitución, que son los convencionales constituyentes cuando se vota, y el poder constituido, que son los que ocupan funciones conforme lo que establece la Constitución. Hay una regla en derecho que dice que los poderes constituidos, como el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, no pueden en sus actos administrativos, legislativos o judiciales modificar lo que ha hecho
el poder constituyente. Es decir, si el constituyente me dio a mí una instancia internacional para reparar una lesión a mi derecho fundamental, no puede haber un fallo del poder constituido, de un tribunal o una ley que lo deje sin efecto. Tendría que ser otra reforma constitucional que vuelva a generar ese poder constituyente. Y creo que ahí también hay es la gravedad que puede tener un fallo como el dictado el 14 de febrero de este año. Bien, vamos, que veo que vamos a estar permanentemente volviendo a esta decisión lamentable, porque no solamente en el ámbito que hoy nos ocupa, que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, sino que en todo ámbito donde se involucren cuestiones de derechos humanos y que puedan eventualmente ser objeto de intervención del sistema interamericano, la cuestión o la referencia a este fallo va a ser permanente a lo largo de todo este año y seguramente por un tiempo más, Bueno, hasta que haya una decisión que la revierta, que recupere el camino jurisprudencial que... para que la gente entienda, en estos últimos días con el tema del famoso recital del Indio Solari se habló mucho de la muerte del joven Bulacio, que en el año 2001 fue a ver un recital de los Redonditos Ricota, y hubo una brutalidad policial y un comisario Expósito acabó con la vida de este joven adolescente. Aquí prescribió la causa, porque la justicia no investigó, se cajoneó los expedientes, y la familia del joven fue a la Corte Interamericana, el sistema interamericano lo pasó a la Corte Interamericana le dijo a la Argentina que debía respetarse la obligación de investigar y juzgar ese caso. A pesar que se había pedido a la Corte Suprema dejó sin efecto su sentencia y posibilitó que después se haga el juicio que el año pasado se estaba realizando contra ese comisario que había intervenido. Esto en la situación del último fallo no puede pasar. No puede pasar. No. Bien, problemático. Vamos a ir a una segunda pausa. Cuando volvamos seguimos con más Hablemos de Justicia. Ed Sheeran, así se llama Ed Christopher Sheeran, el cantante y la música hoy banda sonora para este programa de Hablemos de Justicia, elegida por Alvarito. Una pregunta, sí, te voy a preguntar porque nunca había escuchado del autor. ¿De dónde sacaste música tan rara? No, es conocido, sí, claro, ese circuito comercial, digamos, muy conocido, inclusive hasta obtuvo un premio Grammy en el 2014, estamos aquí un poco informándonos, lo conocíamos, quizás conocer las canciones, no tanto digamos, el nombre y el recorrido artístico del autor, pero es, vamos a decirlo, la propuesta de Alvarito. Y si le preguntamos a Álvaro por qué se le ocurrió proponer ese espacio musical. No sé si Álvaro va a querer hacer su aparición. Lo manejo aquí en la sombra nomás. Hablando. Álvaro, hasta ahora tu existencia en Hablemos de Justicia ha sido tras las sombras, tras las bambalinas. Tras bambalinas, sí. Está en Operación Técnica Walter, a quien saludamos nuevamente, como todos los miércoles Walter haciendo su trabajo, y también vos, pero hoy queremos conocer tu voz también, Alvarito, que nos cuentes un poco, porque para nosotros... que Álvaro es quien nos está presta un soporte técnico también, ¿no? Miércoles a miércoles lo recordamos. Walter son los que posibilitan. Y también tenemos que decir, Eduardo, que por ahí podemos aburrir un poco con los temas y con los enfoques que pretendemos darles a los temas de justicia, derechos y en general que hablamos en este programa. Y justamente por eso buscamos ese oasis, ese momento clave del programa que es la elección de la música, y así vamos cambiando, pasando por un universo amplísimo, variopinto, diría un amigo, de colores y temas musicales de diferentes géneros, épocas y jerarquías también. Por eso queremos conocer, Alvarito, dos palabras, Alvarito, ¿por qué este autor hoy aquí en Hablemos de Justicia? Contanos un poquito quién es, de dónde lo conoces, cómo surge y por qué decimos queremos escuchar música, qué escuchamos hoy, y Alvarito salta y dice quiero este autor. Bueno, antes que nada, buenas noches, quiero saludar a la audiencia. Este autor lo conozco a través de un programa que se llama Spotify, en el cual uno puede
escuchar diferentes listas de diferentes personas que suben y publican su propia lista de canciones. Como yo soy un tipo que no tiene mucho tiempo para escuchar demasiada música, escucho lo que otras personas producen en su tiempo libre, su lista musical. Entonces, ahí lo conozco a Ed Sheeran y me doy cuenta que es una persona que ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos años y hoy por hoy tiene creo que 5 o 6 temas en el ranking a nivel mundial. Rankeado, digamos. Está rankeado dentro de los primeros 10 temas, 5 de sus canciones, ¿no? De su último álbum. Mira vos. Sí. Británico él, ¿no? Muy bien. Él es británico, Y ¿sí? nos enteramos de otros temas también aquí con él, Pero ¿no? absolutamente, y Sí. le agradecemos a Álvaro que aún contra su voluntad y nosotros insistente, logramos que Álvaro dé su valioso testimonio y hoy le ponga música aquí Hablamos de Justicia. Te quería ir adelantando porque estaba conversando con dirigentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sí. que hoy fueron a visitarme, y me comentaron que en abril va a haber una agenda de unas conferencias dignas de no perdérselas, ¿no? Organizada por ellos. Organizadas por ellos. ¿En Santiago? En Santiago del Estero. Ujú. Una de ellas es que va a ser invitada la doctora Mari Beloff. Mirá vos. Mari Beloff es una referente en los derechos de infancia. catedrática argentina, doctorada en Harvard, investigadora en la Universidad de Buenos Aires, que prácticamente toda su carrera académica la ha hecho investigando sobre los derechos de la infancia y en una época tan atinada como la que se está discutiendo en estos momentos respecto a las cuestiones de menores en conflicto con la ley penal, ¿no? Así que va a ser muy interesante, ya vamos a dar a publicidad, seguramente en el lugar y la fecha se va a hacer para la segunda quincena del mes de abril. Y también me adelantaron que posiblemente sea invitado el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni también. ¿Qué jornada? No en la misma jornada, ¿no? Pero dentro de esa semana también, que seguramente abordaría el tema de la relación entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana, siendo que él ha integrado la Corte Suprema y ahora integra la Corte Interamericana, ¿no? Están en las dos jurisdicciones. Traigo aquí, a propósito de Mari Beloff, la verdad, una referente lo que es a derechos de la infancia y toda su producción teórica, que ha sido una brújula, una hoja de ruta para quienes comienzan el estudio de infancia y derechos humanos en Latinoamérica en general. Una anécdota, yo creo que ha sido su última visita en la provincia en el año 2011. Organizamos unas jornadas, en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos y me tocó ir a buscarla del aeropuerto. No había vuelo directo en ese momento, vino por Tucumán y la verdad que una persona encantadora. He ido solo en el auto en ese momento, la he traído, digamos, de Tucumán a Santiago. Y cuento la anécdota porque ese viaje, ese transcurso con Mario Beloff nos sirvió para abrir una oportunidad para la provincia, que entiendo que hasta el día de hoy sigue en curso, me he desvinculado, que es la maestría o la posibilidad de hacer seminarios de la Maestría de Derechos Humanos e Internacional de Derechos Humanos de la UBA. ¿Por qué? Porque Mari Beloff es una de las principales docentes, del plantel docente de esta oferta de posgrado que tiene la UBA, y en ese viaje, en esa conversación que mantuvimos, me contaba de la maestría y le he planteado, digamos, el deseo en ese momento de qué podemos hacer, si se pueden dictar seminarios posgrado y demás en la provincia, y a partir de ahí se iniciaron conversaciones con esta universidad y tuvieron lugar algunos seminarios. No los he excursado porque en este momento coordinaba la actividad por la Secretaría de Derechos Humanos y había iniciado otro programa de estudios. No me he inscrito, pero sé que se han desarrollado algunos seminarios, no sé ahora exactamente en qué etapa, en qué estadio estará, pero me vino a la mente la anécdota y la oportunidad que surgió de un viaje, 1 hora y media, 1 hora 40, 2 horas, que de Tucumán a Santiago, con una persona que siempre ha sido en lo que son los intereses académicos y de militancia, de compromiso que llevamos adelante, Mari Beloff, ¿no? Alguien de mucho valor. Y hablando de la temática,
me llegó una invitación y que voy a concurrir mañana, va a ser en el Hotel Libertador una importante reunión a instancias de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la provincia para discutir una posible eh, eh, justicia penal juvenil para la provincia, ¿no? He visto que hay tenido reuniones. ¿Quién vino gente de UNICEF? ¿Puede ser? No estaba mencionado allí, pero sé que va a estar el Ministerio de Justicia, va a estar el Superior Tribunal de Justicia, también ha sido invitado, otros organismos que trabajan en la niñez. Yo he sido invitado como integrante de la red de UNICEF de jueces para la niñez y la adolescencia. Y bueno, es importante que la provincia también vaya preparándose, porque si sale una ley nacional vamos a tener que adecuar también el tema en lo procesal. Vamos a acordarnos que la nación tiene la facultad de dictar los códigos de fondo, que sería un código penal juvenil, y la provincia debería también ir pensando en la elaboración de todo un sistema judicial, ¿no es cierto?, diferente del de adultos, con justicia especializada y bueno, todo lo que implica la implementación de este tipo de justicia, ¿no? Que en este caso, para ubicar un poco a la audiencia, vamos a decir que en la provincia no contamos con una estructura judicial especializada en el ámbito penal juvenil. Son los mismos tribunales que intervienen en relación a adultos los que intervienen con adolescentes, ni tampoco, aun cuando alguna vez recuerdo una entrevista, una conversación con el ministro fiscal, o que sería el jefe del Ministerio Público aquí en la provincia, quien comentaba que por lo menos en relación a la estructura está dispuesta lo que es la Fiscalía Penal Juvenil, no en funcionamiento, pero evidentemente podría estar en funcionamiento porque por lo menos el normativo está dispuesto a la creación, no está funcionando. Vamos a ver si con esta reforma edilicia y orgánica de todo el Ministerio Público se incorpora una Fiscalía Penal Juvenil, a lo cual también tiene que incorporarse obviamente una Defensoría Penal Juvenil, todo lo cual no puede funcionar si no hay un juzgado penal No, juvenil. por Que eso no es eso va a estar presente también el Ministerio Público, el Defensor General, también sé que ha sido invitado el Defensor General y y el fiscal Fiscal general. General, ¿no? Justamente para hablar de todos esos temas, porque bueno, hay que ir preparando ya las adecuaciones, porque bien, este año seguro que al menos sé que hay una voluntad en el Ejecutivo Nacional de mandar al Congreso un proyecto de ley penal juvenil, de Código Penal Juvenil, y bueno, se discutirán los contenidos, pero tendrá que también adecuarse todo lo demás en cuanto a lo procesal, que eso ya es ahorita de la provincia. Bien. Bueno, Eduardo, no sé si te queda algo que quieras comentar en relación a esta semana. La próxima semana se ha comprometido ya y se reincorpora José. José en este momento se encuentra en Buenos Aires, nos decía, participando en un compromiso laboral en esa ciudad. Espero que podamos estar todo el equipo completo. Creo que este año nos viene dando, por lo menos en la arena de la Corte Suprema de Justicia, nos viene dando mucha tela para cortar. Nos Bueno, quedan y muchos hay temas casos, pendientes. bueno, Y a lo que se suma el día a ayer día. salió un tema mediático también en la Corte, que fue la confirmación de la condena del padre Grassi por delitos de abuso sexual calificado. Muy importante tema. Así que también eso va a implicar también una decisión de postura por parte de los órganos jerárquicos de la Iglesia, que bueno, tendrán que tomar una determinación respecto a cuál será el futuro dentro del ámbito eclesiástico del señor Grassi, ¿no? Se me viene a la cabeza una película, Spotlight, ganadora del Oscar a Mejor Película,
en el año 2016 y una película que revela, digamos, como contenido la extraordinaria trama de complicidad de las altas autoridades eclesiásticas en todo el mundo en relación al ocultamiento de los delitos sexuales cometidos por las autoridades. La cuestión que ha variado mucho ese aspecto debido a la impronta que le ha dado el Papa Francisco, que se ha comprometido públicamente a que se llegue hasta las últimas instancias de investigación, los casos Donde todavía hay mucho por hacer, que vamos a se decir. denuncian, ¿no? Pero sí está contando con El caso Graci es un caso que... está contando con una fuerte resistencia dentro del Claro. mismo Vaticano, Claro. de los sectores conservadores de la Iglesia, ¿no? Tuvo que confirmar la Corte Suprema de Justicia una sentencia en contra en un proceso que el que conoce o estuvo cerca dice plagado de pruebas, pero por todos lados, una condena que se sabía que iba en ese camino en el caso de Graci, un caso que obviamente tomó una notoria repercusión pública y que disparó enconadas y largas defensas por parte de autoridades eclesiásticas cuando a todas luces era evidente, había prueba que confirmaba la culpabilidad del imputado, en este caso de Graci. Aún así, hoy con sentencia de la Corte Suprema, todavía hay voces del ámbito eclesiástico que se resisten a... Bueno, ese es el problema que, como toda institución humana, por más que está vinculado a lo divino, la Iglesia tiene también sus sectores, con sus ideologías, con sus posturas, hay sectores más progresistas, sectores más conservadores, y bueno, eh, la recepción de un papa como Francisco realmente ha sido un cimbronazo, que ha conmovido las estructuras, y eso obviamente no implica una reacción de cierto sector que estaba acostumbrado a manejar un poco los destinos de la Iglesia, ¿no? Bien, era inevitable la referencia, una de las decisiones judiciales que más repercusión han tenido esta semana, creo que hemos cubierto lo principal de esta semana. Nos vamos a estar viendo el próximo miércoles. De nuevo agradecemos tanto a Walter como a Álvaro aquí quienes contribuyen a todo el aspecto técnico y a todo lo necesario para que podamos hacer Hablemos de Justicia. Le mandamos un saludo a José que está en Buenos Aires y bueno, nos estaremos viendo entonces, Eduardo, el próximo miércoles en Hablemos de Justicia. Bueno, esperemos que pueda ser un buen fin de semana largo, que vamos a tener, los oyentes lo disfruten y nos estamos viendo el miércoles. Bien.